Hola, muy buenas gente. Antes de continuar con el video, me gustaría hablarles del tema de las voces, que como habrán notado, últimamente otra vez estuve modificándolas y probando otras cosas nuevas, que hubo gente a la que no le gustó, otros que sí, pero bueno, el caso es que hay gente que no está conforme y creo que llegué a la mejor solución para todo esto. Porque si les soy sincero, ya llevo un rato queriendo probar estos programas nuevos que tienen voces más realistas, que suenan un poquito más humanas y demás, y que creo que le darían un buen toque a las historias, pero aún así yo entiendo a la gente que ya se acostumbró al formato actual y que no le gustaría que lo cambie. Entonces yo decidí que sería bueno crear un nuevo canal en el que voy a estar subiendo este tipo de contenido con voces más realistas, y también estoy pensando en este nuevo canal hacer lo que ya me habían pedido algunas personas, que es ir cambiando el tipo de voz dependiendo de si es hombre o mujer el protagonista. Entonces ya no se preocupen, tanto este canal como el secundario lo voy a dejar tal cual. Simplemente voy a hacer uno nuevo en el que voy a empezar a subir este tipo de contenido. Y a toda la gente que esté interesada en voces un poquito más realistas, como la que había usado en un video que ya tiene un rato que subí, que es de unas personas que se pierden en una selva o algo así, ya no me acuerdo bien de la historia. No daré mi nombre ni la ciudad donde sucedió. Digamos que es un barrio antiguo y obrero en una ciudad. Entonces, bueno, pues están invitados a suscribirse si quieren. Y para la gente que me estaba diciendo que lo voy a dejar así, no se preocupen, así se va a quedar al menos en este canal. Para proteger las identidades de los muertos, simplemente llamaré a mis amigos Tom, Dick y Harry. A mí me pueden llamar John. Nos conocíamos desde tercer grado y siempre habíamos sido uña y mugre. El año que todo esto sucedió, las estrellas se alinearon y todos estábamos libres para el fin de semana del Día de los Caídos. Así que decidimos conducir unos kilómetros al norte de donde vivíamos para acampar en un pequeño parque estatal. Cargamos el auto de Tom con provisiones y llevamos una hielera llena de hot dogs y cervezas antes de partir. Al atardecer, todos estábamos listos para un gran fin de semana en el bosque. Fue entonces cuando él llegó. Era un hombre alto, bien afeitado, vestido con una camisa polo y pantalones caqui, que sonreía como un muñeco de porcelana. Casi de inmediato, noté un moretón en su frente que se veía bastante feo. Apareció desde la línea de árboles justo cuando nos estábamos preparando para comer y nos asustó bastante. Era un sitio público para acampar, aunque un poco apartado, así que no esperábamos que alguien apareciera por ahí. Aún así, no estaba haciendo nada malo, así que solo asentimos y saludamos con la mano cuando nos miró. «Hola, chicos», dijo, acercándose con energía. «Me llamo Dave. ¿No les encanta acampar?». Mientras hablaba, extendió la mano para saludar, con esa sonrisa demasiado amplia que nunca se desvaneció. Sí», murmuré incómodo, agarrando su mano, la cual, a pesar de la energía maniática que aplicaba en todo lo demás, era un apretón de manos flojo y húmedo como el de un pez. «Y buen auto», dijo, y asintió hacia la vieja camioneta Station Wagon de Tom. «¿Con quién está asegurado?». «¿Qué?», preguntó Tom, entre confundido y molesto. «Lo siento», dijo el hombre, y se rió. «Vendo pólizas de auto para Polydine Insurance. Parece que no puedo apagar el modo de vendedor». «Sí, claro», dijo Tom, y miró a su alrededor, desconcertado. Bueno, estábamos preparando la cena. Dejó la frase en el aire, esperando que Dave captara la indirecta, pero el hombre solo nos parpadeó vacíamente. Todos estábamos un poco borrachos, pero aún así nos miramos nerviosos mientras él se sentaba al otro lado de la fogata. El humo iba en esa dirección, y debía estar recibiendo una cara llena de humo, pero no lo demostraba. Nos quedamos atónitos un rato hasta que Harry metió la mano en la hielera, sacó un hot dog y lo puso en un palo. Encogiéndose de hombros ante nuestras miradas, se lo entregó a Dave y preguntó: «¿Quieres algo de comer?». «Claro», dijo Dave, sin que su sonrisa se moviera. Todos nos miramos nerviosos mientras él cocinaba la salchicha y la ponía en un pan que Harry le deslizó. «¿Tienen mayonesa, chicos?», preguntó, mirándonos. «Sí», murmuré, lanzándole un frasco. «Y genial».
exclamó, como si le hubiera dado el significado de la vida. ¿Sabían que la mayonesa es la salsa de los aristócratas? Esta declaración extraña fue acompañada por él vertiendo una cantidad desagradable de la salsa blanca sobre el hot dog y procediendo a comérselo en 2 bocados, dejando feas manchas blancas alrededor de su boca. Fue entonces, mirándolo con disgusto, que noté que el moretón en su frente había desaparecido. Eso no era posible. Me convencí a mí mismo de que debía ser un efecto de la luz. ¿Qué diablos significa eso?, preguntó Tom, poniéndose un poco verde por sus modales en la mesa. Dave solo lo miró y parpadeó lentamente, como si no hubiera entendido la pregunta, antes de tragar el último bocado de su salchicha. Mira, amigo, dijo Dick y se enderezó. Había sido el que más había bebido de todos nosotros, probablemente por eso había dejado que esto llegara tan lejos, pero por su tono noté que estaba más que molesto. Vinimos aquí para acampar con nuestros amigos este fin de semana. No te conocemos. Así que, por favor, vete. Su mandíbula estaba tensa mientras hablaba, y yo observé, esperando una pelea, sin estar seguro de si lo ayudaría o lo detendría. Dave solo asintió, luciendo un poco triste, y dijo: por supuesto, no quiero ser una molestia. Sin embargo, si alguno de ustedes está buscando una nueva póliza de seguro, ya saben dónde encontrarme. Con eso, se alejó por el camino de tierra hacia los demás sitios de acampada. Mientras caminaba, noté que había tierra y ramas en la parte trasera de su ropa, como si se hubiera estado acostando en el bosque. Bueno, susurró Tom, mirándonos a todos, ¿qué demonios fue eso? No sé, balbuceó Dick, borracho, con un brillo amenazante en los ojos, pero más le vale no aparecer de nuevo en nuestro campamento si sabe lo que le conviene. Tranquilo, Dick, dijo Harry. Probablemente solo está solo. Solo mi trasero, murmuró Dick. Hay algo raro en ese tipo. Yo no hablé, pero sabía a qué se refería. No podía precisarlo, pero había algo extremadamente extraño en Dave, de una manera sutil. No solo un tipo incómodo que no entendía las normas sociales, sino genuinamente mal. ¿Alguno de ustedes notó que nunca parpadeó?, preguntó Tom después de una pausa, y me di cuenta de que tenía razón. En todo el tiempo que estuvo sentado en ese humo, no había parpadeado ni una vez. Pasaron horas mientras el fuego se consumía y la cerveza se acababa, dejándome solo en la oscuridad de la madrugada. Tom y Dick habían bebido más y se habían ido a dormir horas antes, y Harry acababa de irse a lavarse los dientes en el pequeño baño de bloques de cemento que estaba un poco más allá del área de acampada. Yo habría ido con él, pero de alguna manera no quería dejar el campamento desprotegido con el extraño Dave merodeando. Así que me alivió cuando Harry regresó al campamento. Sin embargo, cuando se acercó, noté lo pálido que estaba, pálido como un fantasma. ¿Estás bien?, pregunté, levantándome de un salto y agarrándolo del brazo para estabilizarlo. Sí, murmuró, solo vi algo raro, eso es todo. ¿Dave?, pregunté, mirando a mi alrededor como si esperara verlo sonriendo desde la línea de árboles. ¿Qué?, preguntó Harry, confundido, luego pareció sacudirse. No, nada de eso. Era algún tipo de animal, creo. Solo lo vi por un segundo mientras cruzaba la carretera. Pero se veía mal. Intenté presionarlo, pero no quiso o no pudo explicar más, y finalmente lo dejé ir a dormir y me dirigí al baño. Llevé mi linterna grande por si veía lo que había asustado a Harry y la moví alrededor de los campamentos mientras caminaba. Había algunas tiendas de campaña y un par de autocaravanas dispersas, pero en su mayoría el lugar estaba desierto, algo inusual para un día festivo. Entonces lo vi. Corriendo a través de la carretera, tal vez a unos 20 metros frente a mí. Al principio pensé que era un perro, pero no se movía correctamente. Giré mi linterna y logré verlo por un momento, y entendí por qué Harry había parecido tan asustado. Era del tamaño de un perro grande y sin pelo. Pero eso no era lo más espeluznante, lo espeluznante era cómo se movía, casi como una araña. Sorprendido, di un paso atrás, casi tropezando cuando sentí una mano agarrar mi codo y estabilizarme. Era Dave. Oye, cuidado con tus pies.
No quiero que te lastimes. De cerca, noté algunas cosas sobre él. Una, que sus ojos no solo no parpadeaban, sino que estaban apagados y sin enfoque. Inmediatamente pensé en drogas, lo que también explicaría su comportamiento extraño. La otra cosa que noté era lo fría que estaba su piel. Era una noche cálida, pero él parecía casi helado. Gracias, balbuceé, enderezándome, antes de girar y pasar la linterna por la carretera. ¿Viste ese animal? Le pregunté a Dave, sin ninguna razón más que porque era mejor que quedarnos ahí en silencio. Menos espeluznante. O eso pensé hasta que respondió, diciendo: eso no es un animal, con una voz de advertencia, casi urgente. Había algo en sus ojos que no había estado ahí antes, pero solo por un instante antes de que la mirada apagada regresara. No es un animal, balbuceé. Entonces, ¿qué es? Se había visto como, no sé. Rosado y carnoso era todo lo que podía decir con seguridad. No lo sé, dijo Dave alegremente, pero si daña el vehículo de tu amigo, mi compañía ofrece un excelente trato en seguros todo riesgo si combinas tu póliza de hogar y auto con nosotros. Su sonrisa brilló blanca bajo la luz de la luna mientras hacía su discurso de ventas y ya había tenido suficiente de él. Así que me di la vuelta y me alejé por el camino. Llegué al baño y me lavé los dientes, pero cuando salí del edificio para regresar al campamento, para mi horror, Dave estaba parado justo afuera de la puerta. No dijo nada, solo me sonrió, inmóvil. A la luz del baño, pude verlo mejor ahora, y noté de inmediato que parecía más voluminoso que antes, como si hubiera ganado peso alrededor de su torso. Pero eso no tenía sentido, debía ser un efecto de la luz o algo atado alrededor de su muñeca bajo la camisa, tal vez. ¿Cuál es tu problema? Grité, con el miedo filtrándose en mi voz ahora. Ninguna y ningún problema. En Polydine hacemos el seguro fácil, habló con la misma voz falsamente amigable de vendedor que antes, pero sonaba diferente. Lento y arrastrando las palabras, casi como un borracho. Estaba seguro entonces de que estaba drogado. Enfadado, lo empujé y caminé de regreso al campamento. Cuando llegué, me metí en mi saco de dormir y me quedé dormido. Probablemente eran alrededor de las 2 de la mañana cuando me dormí, así que no desperté hasta casi el mediodía. Cuando lo hice, descubrí que mis amigos ya estaban despiertos y lidiando con sus resacas. Sorprendentemente, yo me sentía bien. No había bebido tanto como Dick la noche anterior, pero me había mantenido al ritmo de los demás. Teníamos un día completo en el parque y una noche más antes de regresar, y a pesar de lo extraña que había sido toda la situación con Dave, estaba decidido a sacarle el mejor provecho. Bueno, chicos, ¿qué quieren hacer? ¿Ir al lago?, preguntó Harry, señalando con la barbilla hacia un sendero que se adentraba en el bosque, no muy lejos de nuestra tienda. Prefiero caminar hasta la montaña, dijo Tom, encogiéndose de hombros, pero me adapto a lo que sea. Dick solo gruñó y tomó un largo sorbo de una taza de café. Un poco preocupado después de todo lo que había pasado el día anterior, convencí a los chicos de que me ayudaran a guardar todos nuestros objetos de valor en el auto cerrado, y luego nos dirigimos al lago. En realidad eran 3 lagos, uno con forma de V y los otros 2 como I. Desde la distancia, parecían casi como 4 marcas de garras en la tierra, por lo que supuse que se llamaban los lagos Garra de Oso. Eran frescos y de un verde esmeralda, reflejando los colores de los árboles y el cielo, brillando bajo el sol. El tipo de lugar que te dan ganas de saltar y nadar solo con verlo. Pasamos unas horas geniales, saltando desde las rocas y empujándonos al agua, y aunque alrededor de las 4 de la tarde empezó a perder su encanto, hubiera sido un gran día si hubiera terminado ahí. Cansados, comenzamos a regresar por el sinuoso sendero hacia el campamento. El campamento había sido completamente destrozado. Nos quedamos atónitos donde había estado la fogata la noche anterior, mirando alrededor la tienda rasgada y la hielera volcada. ¿Deberíamos llamar a los guardabosques?, preguntó Harry en voz alta. No hay señal aquí. Tendremos que conducir, dijo Tom distraídamente, agachándose para examinar un rasgón en una de las tiendas. Voy a matar a ese maldito vendedor, gritó Dick,
pateando una lata vacía hacia el bosque por frustración. No era solo Dick, todos culparon a Dave de inmediato, incluso Harry, que siempre asumía lo mejor de todos. Pero de alguna manera, yo no lo creía. La imagen de esa cosa rosada y carnosa de la noche anterior no podía salir de mi mente. No había sido un perro, y creo que Dave tenía razón en que tampoco era un animal. Al menos no un animal salvaje. Solo lo había visto por un instante, pero lo que me había parecido era una persona. Una persona moviéndose en cuatro patas, con algo muy mal en sus articulaciones. Nunca había sido supersticioso, pero algo en esa cosa me había dado un escalofrío que se hacía más fuerte cuanto más tiempo pasaba desde que la había visto. Y fue entonces cuando noté a esa cosa, no sé cómo llamarla, colgando del árbol. Estaba hecha de una lata de cerveza tomada de nuestra hielera, con el metal cortado y aplanado como una hoja de papel, luego doblado al estilo origami en una pequeña figura de un hombre, con sus extremidades dobladas en ángulos extraños. Estaba atado con hilo en el centro de un triángulo de palos y colgaba del árbol más cercano al campamento, girando lentamente con la brisa, con el metal brillando bajo la luz del sol de la tarde. El pensamiento de encontrar y confrontar a Dave pasó por mi mente, pero ¿qué sentido tendría? «Vámonos de aquí, chicos», dije, señalando el auto de Tom. Todos asintieron, claramente incómodos por pasar más tiempo ahí. Cuando todos subimos al auto, no arrancó. Ahora, en una historia de terror, aquí es donde todos entrarían en pánico, pero había otros campistas esta mañana y asumimos que cualquier problema podía arreglarse. O al menos que podríamos conseguir un aventón hasta un mecánico. Así que no nos preocupamos mucho al abrir el capó para revisar el motor. La batería faltaba, y al mirar debajo del auto, descubrimos que la línea de combustible había sido cortada o, al inspeccionar más de cerca, masticada por algo. Así que dejamos a Tom y Dick trabajando en el auto y cuidando lo que quedaba de nuestras cosas, mientras Harry y yo fuimos a buscar a otro campista que pudiera ayudarnos. Pero no había ninguno. El campamento estaba completamente desierto ahora. Todos los demás parecían haberse ido mientras estábamos en el lago. Ambos intentamos racionalizar y buscar excusas, pero sabíamos que algo estaba profundamente mal. Para entonces era tarde, y ninguno de nosotros tenía señal en nuestros teléfonos para llamar. Incluso si la hubiéramos tenido, dudo que hubiera habido cobertura en ese lugar. Así que, de mala gana, tomamos la decisión de pasar la noche en el auto e intentar caminar de regreso por la mañana. Todos pensaban que Dave era un psicópata que estaba jugando con nosotros. Yo todavía no podía sacar a esa cosa de mi mente. Tampoco Harry, quien admitió sentir algo similar cuando le pregunté, aunque sus sospechas seguían siendo sobre Dave, fuera lo que fuera. No podía culparlo, por lo que dijo, deduje que no había visto a esa cosa tan claramente como yo. El sol se puso, y la noche cayó como una manta, casi tranquila hasta que, alrededor de las 10, un grito desgarrador rompió la quietud de la noche. Era la voz de un hombre, claramente en un dolor extremo, gritando y llorando sin palabras. Pareció durar una hora, aunque solo fueron unos 5 minutos, y luego el silencio regresó a sofocarnos. ¿Qué demonios fue eso?, susurró Tom, mirándonos a todos, solo un par de ojos brillantes en la oscuridad. Nadie respondió por un largo momento hasta que Dick exhaló un largo suspiro y murmuró: «Tenemos que encontrarlos. Están heridos». Sí, no podemos dejar a alguien ahí afuera lastimado con ese psicópata. La voz de Harry temblaba de nervios que claramente intentaba contener. «Mala idea», dije con firmeza, y Tom estuvo de acuerdo conmigo, pero ya sabía que no los disuadiría. Así que hice lo correcto como amigo y lo seguí. Una decisión que lamentaría por el resto de mi vida. Avanzamos lentamente entre los árboles, con nuestras linternas iluminando el bosque en busca de algo fuera de lo normal. Cuando lo encontramos, o más específicamente, a él. Dave estaba tirado en un claro a unos 3 metros del borde del bosque, con su rostro retorcido en una mueca de dolor. Su estómago estaba abierto en una línea irregular desde el pecho hasta la entrepierna, con un charco de sangre alrededor del cadáver. «Algo lo abrió», dijo Harry con una voz hueca.
Pero en medio de esta escena de terror, una cosa me golpeó con una repulsión más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido antes. En la sangre, alejándose de él, había docenas de pequeñas huellas humanas retorcidas, como si niños muy pequeños hubieran estado arrastrándose en 4 patas. «Vámonos de aquí», murmuré, retrocediendo del claro. Al dar un paso atrás, levanté mi linterna unos centímetros y alcancé a ver algo al otro lado del claro, como un bebé con la espalda rota, apoyado en manos y pies, extendidos de manera antinatural, como un insecto. Sus extremidades giraban en la dirección equivocada, y mientras lo observaba, levantó su pequeña cabeza, con la boca goteando sangre, y comenzó a llorar. Lo siguiente que recuerdo es que estaba corriendo, con los pesados pasos de Dick pisándome los talones mientras corría a ciegas por el bosque. Al salir al claro, mi pie se enganchó en una rama y caí con fuerza, sintiendo como algo se rompía en mi muñeca. Me obligué a levantarme y seguí corriendo hacia el auto. Dick llegó primero, abrió la puerta de un tirón y se lanzó adentro. Yo lo alcancé unos segundos después. Sosteniendo mi brazo mientras el dolor me atravesaba, me giré para buscar a Harry, pero no se veía por ninguna parte. «Entra», Dick siseó, con un tono al borde de la histeria. Pero yo no lo escuchaba. No podía abandonar a Harry. No lo haría. «¿Y Harry?», grité, buscando desesperadamente algún rastro de él, pero no había nada. Ni siquiera el sonido de los animales nocturnos. Finalmente, derrotado, me subí al auto. Dick sollozaba, y mi respiración era entrecortada, llena de dolor. «¿Qué pasó?», Tom casi gritó, mirándome a mí y luego a Dick, alternativamente. No obtuvo respuesta. En cambio, Dick maldijo, golpeando el asiento trasero con el puño, presa de un ataque de pánico. Yo estaba seguro de que iba a vomitar. «¿Qué pasó?». Ahora Tom gritaba de verdad, con una mezcla de miedo y rabia grabada en su rostro mientras nos miraba a Dick y a mí. «Algo se llevó a Harry», logré escupir entre dientes apretados. «¿Lo dejaron atrás?», dijo Tom, claramente sin entender la gravedad de la situación. «Pueden abrir», dijo una voz. Todos nos quedamos en silencio, como si un interruptor se hubiera accionado, al escuchar la débil voz de Harry. Pero no sonaba bien, era extrañamente plana, sin emoción, y su forma de hablar era entrecortada y torpe. Al girarme, lo vi, estaba a unos 2 metros frente al auto, sosteniendo su estómago como si estuviera a punto de vomitar. Luego pareció sacudirse, se enderezó y caminó hacia nosotros. Pude escucharlo murmurar: «Abran la puerta». Sin decir palabra y casi sin pensarlo, me incliné hacia adelante y busqué torpemente el seguro de la puerta en el asiento delantero. «¿Qué estás haciendo?». Tom siseó, escandalizado por mis acciones. «Ábranme», dijo Harry, acercándose a la ventana del auto e inclinándose para mirar adentro, como un policía que nos pone una multa. Solo que llevaba una camisa sucia y sonreía como si algo le estuviera estirando los labios a la fuerza. «Ábranme», repitió, esta vez con un tono casi natural. Tom extendió la mano hacia el seguro, pero Dick lo detuvo, sujetando su brazo contra el tablero, agachado y temblando. Tenía una mirada salvaje, medio enloquecida, y su voz era débil y entrecortada cuando susurró: «Ese no es él, hermano». «Vamos, chicos», Harry arrastró las palabras desde afuera de la ventana, luego pareció cambiar de tono al terminar. «Ábranme». Ahora sonaba completamente natural. Repitió: «Vamos, chicos, ábranme», casi perfectamente normal, tranquilo y alegre, mientras nos miraba sin parpadear. Pasaron unos largos minutos mientras nos quedábamos paralizados, con esa cosa que alguna vez fue nuestro amigo mirándonos con calma. Su habla se volvió más fluida con el tiempo, y comenzó a hablar coherentemente. «Muy graciosa la broma, chicos, pero ya basta. Déjenme entrar. Déjenme entrar», empezó a cantar, volviéndose más frenético con cada repetición. «Déjenme entrar», finalmente gritó, emitió un sonido entre risa y alarido y comenzó a golpear su cabeza contra la puerta hasta que la sangre corrió por el vidrio. Luego, por un instante, pareció confundido.
La sonrisa finalmente cayó de su rostro mientras pronunciaba claramente una palabra a través del cristal. Un segundo después, la sonrisa regresó, más amplia que antes, los músculos de su cuello se tensaron y comenzaron a temblar bajo el esfuerzo. Se desplomó y comenzó a retorcerse en el suelo como si tuviera un ataque. La palabra que nos dijo en ese momento de lucidez fue, corran. Todos obedecemos a nuestro amigo por última vez y salimos disparados por las puertas del lado opuesto del auto, corriendo hacia el camino de acceso que llevaba fuera del parque. O al menos creí que todos lo habíamos hecho. Pero cuando llegué a la última curva antes de perder de vista el auto y miré hacia atrás, vi a Tom en el suelo, con algo blanco, desnudo y carnoso metiéndose en su boca mientras Harry lo sujetaba. Mis pies golpeaban el camino de grava, y mi pecho ardía por el esfuerzo excesivo. El fuego puro de la adrenalina cantaba en mis venas, empujándome más allá de mis límites, hasta un punto en el que me arriesgaba a lastimarme si seguía. Pero no me importaba. Dick iba unos pasos delante de mí, con la cabeza agachada, corriendo por su vida. Pasamos la silueta oscura del baño y nos dirigimos hacia la entrada del campamento. Nos detuvimos abruptamente al darnos cuenta de que no estábamos solos. Una figura estaba agachada en medio de la entrada, con la cabeza ladeada como un animal curioso que nos observaba. Las sombras de los árboles jugaban un patrón de camuflaje sobre su piel pálida y flácida, y una larga lengua rosada colgaba de su boca sonriente, cubriendo uno de sus ojos. Su cabeza estaba torcida de tal manera que sus ojos miraban desde debajo de la boca, y una melena de cabello oscuro y salvaje caía desde ahí hasta el suelo. No se movió, solo se quedó ahí, mirándonos. Dick no dijo nada, solo se desplomó y comenzó a llorar en silencio. Busqué una escapatoria y vi a Tom y Harry detrás de nosotros, avanzando lentamente. Harry caminaba con naturalidad, mientras que Tom cojeaba y se sacudía de manera antinatural, aunque, incluso mientras lo observaba, parecía volverse más coordinado. Vamos, tenemos que irnos, dije, intentando levantar a Dick, pero siempre había sido más grande que yo, y ahora, inerte, era como levantar un saco de tierra mojada. Despiértame, murmuró incoherentemente mientras intentaba ponerlo de pie, pero lo único que logré fue desequilibrarnos a ambos, y caímos al camino. El dolor de aterrizar otra vez sobre mi brazo roto hizo que estallaran estrellas dentro de mi cabeza. Líneas blancas y ardientes de dolor recorrieron mi brazo hasta el pecho, pero no tenía tiempo para desmayarme. Así que me obligué a levantarme, tambaleándome como un borracho mientras intentaba recuperar el aliento. Tom y Harry estaban más cerca ahora, aunque la bestia seguía observando en silencio, con su cabeza torcida transmitiendo una energía casi aburrida. Dick, tenemos que irnos, le grité al oído, pero no reaccionó ni pareció escucharme. Solo se me ocurrió una última cosa, levanté la pierna y lo pateé fuerte en la boca. Hubo un crujido, y la sangre brotó de sus dientes rotos, pero a través del dolor y la confusión en sus ojos, vi cómo su mente regresaba. «Vamos», grité, agarrándolo del brazo con mi mano sana. Lentamente, se puso de pie, casi derribándome de nuevo, pero logramos mantener el equilibrio y, después de un momento de inestabilidad, comenzamos a movernos hacia el borde del bosque. Primero cojeando, luego tropezando y finalmente corriendo, nos abrimos paso entre la maleza, usando el dolor de las ramas que me arañaban la cara para mantenerme concentrado. Eventualmente, el agotamiento, junto con la horrible comprensión de que estábamos perdidos, nos obligó a detenernos y evaluar nuestra situación. Estábamos solos en un hueco sombreado por árboles, formado por dos rocas cubiertas de musgo que se inclinaban una contra la otra. Temblando por el esfuerzo, me apoyé en una de ellas y me deslicé al suelo, dejando que su superficie fría me anclara a la realidad. ¿Dónde estamos?, preguntó Dick después de un largo silencio tenso. No, lo sé, jadeé, con el pecho aún ardiendo y el corazón acelerado como si estuviera a punto de morir por la carrera desesperada en la oscuridad, era mucho más ejercicio del que estaba acostumbrado. Una parte inútil de mi mente, histérica, me prometió comprar una caminadora si sobrevivía, mientras que el resto me reprendía por perder el tiempo, algo igualmente inútil en nuestra situación. Estamos a millas del camino, dijo Dick. Su voz era lenta y silbaba extrañamente a través de los dientes rotos.
Era claro que incluso esas pocas palabras le costaban un esfuerzo doloroso, y sentí una punzada de culpa. Lo siento, comencé a decir, pero me interrumpió con un movimiento de cabeza. No importa, su voz arrastrada convirtió las sílabas en palabras separadas. Luego miró alrededor, hacia los árboles espesos. Mi cuerpo se tensó al instante, listo para seguir corriendo, pero Dick se acercó a un gran pino, cuya parte inferior estaba marcada por los cuernos de los ciervos. Buscaré el camino, murmuró, señalando hacia arriba del árbol y probando una hendidura profunda para apoyar el pie mientras hablaba. No, respondí, no es seguro. Él respondió con un sonido doloroso que supuse que era una risa. Lentamente, se levantó hasta alcanzar una rama. Inestable, se subió a ella, hizo una pausa para recuperar el aliento y luego repitió el proceso, subiendo más alto. Yo debería ser el que escalara, era más pequeño y ligero, pero con mi muñeca rota, ni siquiera podría levantarme del suelo. Lentamente, lo vi desaparecer en la sombra de las ramas superiores. Solo los ocasionales gruñidos de esfuerzo y el balanceo del pino indicaban que todavía estaba en este mundo. ¿Qué estás haciendo?, dijo una voz monótona y entrecortada detrás de mí. Al girarme, lo vi. Tom estaba parado a unos metros, sonriendo, con sus ojos sin parpadear moviéndose lentamente de mí al árbol y viceversa. Mi espalda estaba contra la roca, y la cosa que alguna vez fue mi amigo estaba frente a mí. No tenía a dónde ir, y el miedo y el agotamiento parecieron desvanecerse cuando una calma repentina fluyó desde algún lugar dentro de mí. La comprensión de que estaba a punto de morir era liberadora, aunque de una manera horrible. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Tom, con una voz a medio camino entre un robot y un tono burlón. Me enfureció escuchar a esta cosa, este monstruo, pretender ser mi amigo. Así que, cuando se abalanzó, me moví hacia un lado y me empujé con los pies. Mi muñeca rota se aplastó contra la roca, y por tal vez medio segundo, mi mundo se oscureció. Cuando mis ojos recuperaron el enfoque, vi cómo la cabeza de la cosa que era Tom se estrellaba contra la roca, con su cuello girando en un ángulo antinatural con un crujido enfermizo, como leña al romperse. Pareció sacudirse espasmódicamente antes de colapsar en un montón inerte al pie de la roca. Y para mi horror, vi lágrimas en sus ojos moribundos. Entonces escuché un grito. Ion, corre. Dick estaba a unas ramas de altura ahora, y gritó para que corriera. Pero no tenía sentido. ¿Por qué debería correr? La sensación en mi brazo había ido más allá del dolor, hacia algo nuevo e indescriptible, y el suelo frío se sentía bien contra mi rostro. Correr requeriría un esfuerzo que simplemente no tenía. Casi con pereza, mis ojos se posaron en Tom, e intenté enfocarme en él. Algo estaba pasando, su forma destrozada parecía retorcerse desde dentro, mientras la sangre comenzaba a empapar su camisa. Dick saltó desde la rama más baja al suelo, levantando una nube de hojas. Escuché un sonido de dolor. Cojeando, se acercó y me agarró, y tal como yo había hecho con él antes, me gritó que corriera. No podía. Mis ojos se negaban a apartarse de Tom. Un chorro de sangre y otro líquido brotaron de la herida, mezclándose en el suelo mientras una docena de pequeñas cosas se derramaban desde debajo de su camisa. Parecían abortos retorcidos y malformados que gritaban con un llanto lastimero mientras se sacudían en el suelo. Aún así, de cerca, pude distinguir que eran versiones bebés de la criatura retorcida que había visto la noche anterior y que nos había bloqueado el camino. Recuerdo que grité, pero no recuerdo nada más durante varios minutos. Lo siguiente que sé con certeza, que no es solo una imagen o sonido descontextualizado en mi mente, es que estaba corriendo, o al menos cojeando rápidamente, a través del bosque oscuro. Tenía un brazo alrededor del hombro de Dick, y de alguna manera sabía que se había lastimado el tobillo al saltar del árbol, aunque no recordaba cómo. No importaba. Tom estaba muerto, realmente muerto, y mientras tropezaba entre los árboles, tuve que luchar para no dejarme abrumar por el dolor. Había sido mi amigo, pero como Harry, se había ido. Dick había visto el camino cerca de donde estábamos cuando llegó a la copa del árbol, y ahora nos dirigíamos cojeando hacia él.
A cierta distancia detrás de nosotros, escuché el sonido de una criatura corriendo a toda velocidad por el bosque. Se acercaba, pero no podíamos movernos más rápido. Los pies de Dick resbalaron, su peso me arrastró y pronto ambos caímos, rodando hacia algo frío y húmedo. El lecho de un arroyo. Ya ni siquiera podía sentir dolor, como si mis nervios se hubieran quemado. Solo una sensación distante de anormalidad me decía lo mal que estaba mi brazo. Moviéndome desde donde yacía, miré hacia arriba. Había algo cálido en mis ojos, y me costaba enfocar. Allí, en lo alto de la orilla, podía ver la figura de Harry sonriéndonos. Con su camisa abierta revelaba la carne hinchada debajo, preñada de más de esas cosas nacientes que crecían en sangre y pus. Tom también se abrió demasiado pronto, dijo Harry con indiferencia. Pero nada tenía sentido ya. Me sentía aturdido, desconectado, drogado, como si mi mente se hubiera quebrado bajo el peso de todo lo que había visto, y ahora estaba analíticamente observándome volverme loco desde detrás de mis propios ojos. No me importaba. Dick gritó, un sonido animal e inhumano, y lanzó una piedra a la cabeza de Harry. Impactó con un golpe sordo y dejó una abolladura visible, pero ni siquiera parpadeó cuando la piedra rebotó. Aún así, Dick rugió, hasta que el sonido áspero me dejó seguro de que se estaba lastimando la garganta, arrojando cualquier cosa que pudiera alcanzar en un intento frenético de morir peleando. Yo solo me estremecí en silencio mientras me obligaba a levantarme. Los movimientos de Harry se volvieron inestables mientras los proyectiles de Dick dañaban su cuerpo moribundo, su cuerpo muerto. Sabía que era demasiado tarde. Medio caminé, medio caí por la otra orilla del arroyo, con mis pies en piloto automático mientras mis ojos intentaban enfocarse en un claro en la maleza donde podía ver una señal de stop roja y reflectante. Dos gritos se sucedieron rápidamente detrás de mí. Uno supe que era Harry dejando salir esas cosas. Solo podía esperar que Dick lo hubiera matado y hecho que esas cosas salieran prematuramente, como con Tom. Pero el sonido ronco del último alarido de Dick disipó cualquier esperanza. Podía escucharlos gorjeando detrás de mí, como los sonidos aleatorios de un bebé mezclados con el chirrido de un insecto, mientras me tambaleaba hacia la señal de stop, hacia la salvación. Más allá de ellos, escuché otro sonido, un gruñido gutural y profundo que solo podía atribuir a algo más grande. No me importó. Si alcanzaba la señal roja estaría en la carretera, y probablemente estaría a salvo. Brillaba como un faro incluso mientras el rugido se hacía más fuerte. Luego hubo un chillido, agudo e inconfundiblemente artificial, antes de que todo se oscureciera. Me desmayé. La voz asustada de la conductora que me encontró se mezcló con los gritos del paramédico que recitaba números mientras me llevaban bajo alguna luz artificial. Una confusa sucesión de imágenes y palabras desconectadas es todo lo que tengo durante lo que se sintió como una eternidad después de eso. Pérdida de sangre, dijo una voz. Una figura oscura me miró, bloqueando momentáneamente la luz. Conmoción cerebral severa, tenía un dolor punzante, luego una sensación de entumecimiento fresco que fluía desde ahí. Desperté días después, en el hospital del condado, confundido y adolorido. Me habían quitado el brazo. Me habían quitado a mis amigos. Estaba solo. La policía vino más tarde, el tiempo todavía no tenía sentido, e hizo más preguntas de las que podía seguir. Tardé un rato en entender que sospechaban que yo había matado a mis amigos. Supongo que, técnicamente, al menos había matado a Tom. No. Esa cosa con la cabeza torcida, la madre de todos esos seres repugnantes, ella era la asesina. El monstruo. Ese demonio. Finalmente, se fueron, y más tarde supe que la investigación había sido cerrada después de que el forense examinara los cuerpos. Durante mucho tiempo, nada tuvo mucho sentido, todo seguía siendo un borrón de médicos, enfermeras, policías y gente que no recuerdo, entrando y saliendo de mi memoria como fantasmas. Con el tiempo, mi mente casi comenzó a funcionar de nuevo, y los médicos sonaban menos preocupados cuando hablaban de mí. Unas semanas más y me dieron el alta para ir a casa. Llamé a un taxi. Me llevó desde el hospital hasta mi entrada y se detuvo frente a mi casa, luego partió y me condujo a la terminal del ferry,
donde, con solo la ropa que llevaba puesta, compré un boleto y abandoné la isla en la que había vivido toda mi vida. Porque colgando sobre mi garaje, sujetos por clavos oxidados que solía usar para las luces navideñas, había 3 pequeñas figuras de metal girando con el viento.